Amigo y amiga que me escuchas, te damos la bienvenida nuevamente a Púlpito Reformado. Te habla el reverendo Carlos Cruz Moya y te invitamos a que te quedes con nosotros en la próxima hora para que escuches palabra de Dios, la palabra que no se equivoca, la palabra que no vuelve atrás vacía, esa palabra que como espada de dos filos penetra hasta lo más profundo del corazón del hombre y la mujer. En esta hermosa noche vamos a seguir la segunda parte de nuestro programa La cosmovisión pagana de los nazis y el cristianismo. La segunda parte del tema La cosmovisión pagana de los nazis y el cristianismo. Así que amigo y amiga que me escucha, busca tu Biblia, la palabra de Dios, la única regla de fe y conducta para discutir este tema tan interesante. Queremos también anunciar en esta noche una noticia muy buena, que también Púlpito Reformado se ha convertido en la voz oficial para el Caribe de la Confraternidad Latinoamericana de Iglesias Reformadas. Por lo tanto, Púlpito Reformado lleva la voz de la confraternidad, de la CLIR, Confraternidad Latinoamericana de Iglesias Reformadas para todo el Caribe. Así que damos gracias a Dios por ese éxito de nuestro programa que ya lleva varios años en el aire. Me acompaña en esta noche el diácono Ángel Carrasquillo. Buenas noches, hermanos, y que el Señor les continúe bendiciendo. Y el hermano y estudiante de nuestro seminario, hermano Andrés Martínez. Dios bendiga a los que nos oyen. Y un servidor, el reverendo Carlos Cruz Moya. Así que, amigo y amiga que me escucha, busca tu Biblia, la palabra de Dios, para discutir este tema tan interesante. Y buscamos Hechos, capítulo 17, versículos del 28 al 31. Hechos 17, del 28 al 31. Dice así la palabra del Señor: porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Amén. La semana pasada comenzamos unos programas sobre la cosmovisión de los nazis y el cristianismo, buscando contextualizarla para este segundo programa. Los nazis establecieron y buscaban establecer una iglesia del Reich, del Tercer Reich, con un obispo del Reich. En ese sentido, vimos la semana pasada cómo dentro de un grupo llamado los cristianos alemanes se apropiaron de las iglesias cristianas, principalmente de la unificación de las iglesias cristianas, y establecieron un programa pagano en el cual buscaba crear un sincretismo entre las tradiciones y la mitología alemana y el concepto y la cosmovisión nacional socialista de los nazis y el cristianismo. Y cómo mediante ese programa se buscaba todo el tiempo que el concepto de la tierra y la sangre fuera visto como parte de una revelación de Dios al pueblo alemán. Al mismo tiempo, y esto es muy importante, se establecía las leyes raciales, mostrando el concepto racista del Tercer Reich, la persecución y el asesinato de los judíos, la persecución y asesinato en cámaras de gas también de gitanos, de otras sectas, de también cristianos, de homosexuales, de todo lo que era considerado basura humana para los nazis, incluyendo también toda persona con síndrome de Down, con deficiencia mental, o ellos consideraban imperfectos para la raza aria. Todo eso respondía a una cosmovisión pagana, apoyada por apóstatas que habían llegado al poder de la iglesia. Querían crear tal cosmovisión que pretendieron destruir libros, quemaron libros,
sea, se opusieron, hicieron una contracultura. Contracultura, en cierta medida. La cosmovisión nacional socialista se alimenta del concepto teológico que discutimos la semana pasada, llamado los órdenes de la creación, ¿verdad? Y esa cosmovisión apóstata se une a la cosmovisión pagana del nacionalsocialismo para crear una nueva cosmovisión contraria a la revelación bíblica y a las doctrinas de la Reforma protestante. Ahora, ¿qué vigencia tiene la cosmovisión apóstata nazista en el Puerto Rico del siglo XXI o en los Estados Unidos, o donde la Iglesia de Cristo sigue avanzando? Es muy importante lo siguiente, hermano. El paganismo va a buscar por todos los medios de introducirse en la Iglesia de Cristo. El paganismo tiene varios matices dentro de la Iglesia de Cristo. Uno de los matices es el concepto posmoderno de la moralidad. La moralidad cristiana está siendo atacada y se está creando una cosmovisión pagana, apóstata, dentro de muchas iglesias que se llaman cristianas. Cuando las iglesias han abandonado el concepto de familia bíblico por un concepto de familia apóstata, es una nueva cosmovisión que sustituye a la mentalidad y la cosmovisión cristiana. Por ejemplo, iglesias que consideran la unión homosexual como una unión legítima son iglesias apóstatas, que han violentado la cosmovisión bíblica de la familia y de la sexualidad y de la reproducción por una nueva cosmovisión que va contraria a la Escritura. Iglesias que niegan los postulados morales en relación a la vida de un feto y aprueban el aborto son iglesias apóstatas que niegan el concepto de la vida y la cosmovisión de la vida según lo establece la Escritura. Y eso es lo que nosotros tenemos que mostrar en esta hora. Los nazis establecieron un sistema de eliminación de fetos defectuosos, de seres humanos que ellos consideraban defectuosos, y en ese sentido establecieron las bases para los conceptos modernos de aborto y los que vienen en el futuro. Los que vienen en el futuro con los nuevos adelantos médicos. En ese sentido, todo eso es parte de una cosmovisión pagana que se va introduciendo en la Iglesia de Cristo. Cosmovisiones paganas son aquellas que convierten la oración en la Iglesia de Cristo en conceptos de brujería. Es importante que entendamos, mire la concepción pagana, que cuando hablamos de declarar, de llevar a cabo acciones por declaraciones, viene todo eso del ocultismo. La visualización en los conceptos de cuarta dimensión son conceptos paganos budistas, introducidos en la Iglesia de Cristo, como parte integral de una nueva cosmovisión que violenta la cosmovisión bíblica. Los conceptos de que ciertos gobiernos, son respaldados por Dios y necesitamos la política de esos gobiernos para que la iglesia avance, son conceptos paganos de cosmovisión que responden al nacionalsocialismo y al Tercer Reich. Así que nosotros tenemos que entender que la Iglesia de Cristo se enfrenta a problemas muy profundos que responden a una cosmovisión pagana apóstata que se va introduciendo en el cuerpo de Cristo. ¿Y dónde comienza la corrupción de esto? Una vez se apartan de las Escrituras, ya se salieron del camino. ¿Y dónde entonces es el génesis para que las iglesias se vayan corrompiendo? Los seminarios. Seminarios.
Cuando los seminarios se convierten en escuelas apóstatas y dejan de ser escuelas de profetas, van a contaminar los púlpitos de las iglesias. Por eso, cada pastor, cada miembro de iglesia que quiere estudiar en un seminario, tiene que ver los conceptos que cree ese seminario y la enseñanza que imparte ese seminario. Porque si no, usted puede estar enviando a un miembro de la iglesia a un seminario apóstata, que producirá pastores apóstatas, líderes apóstatas, que no van a creer en lo que dice la revelación bíblica. Y está introduciendo en su propia iglesia el germen y el veneno de eso que están enseñando esos seminarios, y tarde que temprano va a corromper la iglesia. Yo quería hacer una nota, quizá un poco, no sé, vamos a ver cómo sale, en el sentido de que muchas personas quizás que nos están escuchando ahora estarán diciendo, pero si ya el partido nazi no existe, y ese es precisamente el problema. Los conceptos que ellos implantaron en aquel momento, muchos de esos conceptos los estamos viendo en la iglesia, en las iglesias hoy día. Y a eso es que se refiere el pastor. Tenemos que estar, como dice un amigo mío, ojo avisor. Claro, lo que pasa también es eso, el que diga tampoco el partido nazi no existe, también es una ignorancia histórica. Sí. Los movimientos de derecha en Europa, muy afines al nacionalsocialismo, están creciendo en Europa. Están creciendo en Europa. Y ante los problemas económicos que enfrenta Europa, por ejemplo, Grecia tiene un partido nacionalsocialista que responde a la filosofía del Tercer Reich, creciendo en una forma increíble. Francia tiene partidos de derecha muy peligrosos que rayan en los conceptos fascistas. Y todos esos partidos van a tener una cosmovisión que no responde al texto bíblico, que rechaza el texto bíblico como lo hizo el nacionalsocialismo. Y nosotros tenemos que entender que eso no en ningún momento va a desaparecer, y que la Iglesia de Cristo tiene que tener ojo avisor a la introducción de los conceptos paganos en la Iglesia. Así que es importante, hermanos, velar esos sincretismos, velar que el paganismo, no importa de dónde venga, no se introduzca en la Iglesia de Cristo. Los conceptos de visualización, los conceptos de declarar, son conceptos que vienen del ocultismo. En ningún lugar en la Biblia nos enseña a declarar. La Biblia nos enseña a obedecer y a aceptar la voluntad de Dios en nuestras vidas. Por eso el Padre nuestro dice que se haga tu voluntad. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. Los conceptos paganos de negar la soberanía de Dios sobre todas las cosas vienen del ocultismo, porque el ocultismo está centrado en el hombre y en el poder del hombre y la capacidad que tiene el hombre para controlar la naturaleza. Por eso los nazis tenían secciones, principalmente la Gestapo. La Gestapo era una organización dirigida por un pagano que creía en el ocultismo, y muchas de las iniciaciones de la Gestapo eran iniciaciones paganas, que creían que el hombre tenía el control de la naturaleza. Es importante que usted entienda que nadie tiene el control de la naturaleza, solamente Dios tiene el control de la naturaleza. Pero el ocultismo siempre ha enseñado que el hombre puede transportar alimentos de un sitio a otro solamente por la mente y por declaraciones, que el hombre tiene control de los medios de la naturaleza, porque esa es parte integral de la brujería, del ocultismo, y eso se ha ido introduciendo en la Iglesia de Cristo. Los conceptos de maldiciones generacionales son conceptos que vienen del espiritismo y vienen de la brujería, y es parte integral del ocultismo que ha entrado en la Iglesia de Cristo. En ese sentido, nosotros tenemos que perseguir
una cosmovisión que responda a lo que hizo la lectura hoy el hermano Ángel Carrasquillo. El Dios que nosotros creemos, el Dios que controla todas las cosas y manda a todos los hombres que se arrepientan, porque viene un día de juicio final. Es el Dios que gobierna sobre todas las cosas. Es el Dios que ridiculiza el ocultismo y todos esos conceptos, ¿verdad?, que tenemos que tener bien claros, que son parte integral de un intento de sincretismo para levantar un cristianismo pagano y apóstata. Culto a los ángeles que tenemos en el día de hoy. Un énfasis en la geología, en la doctrina de los ángeles que no es bíblico. Así que tenemos que ver que el intento del nacionalsocialismo a través del Tercer Reich de lograr un sincretismo entre las tradiciones paganas alemanas y el cristianismo, negando la autoridad del Nuevo Testamento, negando también la moral del apóstol Pablo, negando el Antiguo Testamento, tiene otros matices en el siglo XXI, en la Iglesia de Cristo. Con los mismos principios, pero otros matices. Con otros nombres. Claro que sí. Con otros intentos, pero mire, lo mismo. Es la misma mentira. La misma mentira. Y tratar de valorizar conceptos ajenos a la escritura, a la revelación escrita, y tratar de valorizar conceptos teológicos ajenos al testimonio bíblico. Darle un poder a Satanás que no tiene, darle un lugar al hombre que no tiene, y un control al hombre que nunca tendrá, porque Dios es el único soberano. Ahora, dentro de este derrotero de paganismo, a la luz de lo que vimos la semana pasada de los nazis y el Tercer Reich, tenemos que enfatizar que lo más que se atenta es contra el señorío de Cristo en la iglesia. El señorío de Cristo en la iglesia y en todo lo creado. La Biblia afirma que Cristo es el Señor de todas las cosas, cabeza de la iglesia y Señor de todo lo creado, que está sentado a la diestra de Dios, esperando que sus enemigos sean puestos como estrado de sus pies. Y desde allí vendrá a juzgar a vivos y a muertos. Ahora, cuando nosotros trasladamos el reino de Cristo a los intentos de predicadores modernos de atar y desatar lo que ellos no pueden atar y desatar, de hacer declaraciones que nunca se cumplen, porque toman el nombre de Dios en vano, de hablar de maldiciones generacionales que no existen, ni existirán, de herencias de demonios que la Biblia no habla en ningún sitio de eso, pues nosotros estamos creando, se está creando un ambiente pagano, apóstata, dentro de la iglesia de Cristo, el cual busca dividir la iglesia de Cristo entre cristianos que reconocen este paganismo como para ellos verdadero, y cristianos que señalan esa apostasía como una nueva cosmovisión dentro del cuerpo de Cristo. A eso nosotros le hacemos frente y declaramos que la apostasía de la iglesia, en ese sentido, aparte del ocultismo y la brujería, viene también de los conceptos sincretistas del Tercer Reich. Pasamos a la sección de la pregunta. Mire, aquí hay un sinnúmero de preguntas y vamos a tener que escoger. Aquí tengo una afirmación del hermano Ramón Morales de Cabo, un saludo. Él dice que también hoy día se sustituye la psicología por el mensaje del evangelio. Pues claro que sí. Mire, las escuelas psicológicas son humanistas. Y el freudianismo, Freud era ateo. Él decía que la idea de Dios es la idea es una idea infancistoide, o sea, de un niño retardado mental, decía Freud.
Y el freudianismo lo que busca es interpretar al hombre sin Dios, como también lo hacen las otras escuelas y los discípulos de Freud, de las otras escuelas psicológicas. Por lo tanto, yo le voy a exhortar a aquellos que quieran estudiar un poquito más de la consejería bíblica, la consejería que nos habla la Escritura, ¿verdad? Le voy a recomendar un libro del doctor Jay Adams, Capacitados para Orientar. Capacitados para Orientar, de editorial Portavoz. Y usted va a ver ahí cuál es la consejería a la luz de la Escritura. La hermana Priscila de Rodríguez de Villalba pidió oración, pero nos dice que ella le pide al Señor que envíe sus ángeles para proteger a sus seres queridos. Eso es una petición que regularmente uno hace, pero mire, es Dios el que nos protege. Dios puede utilizar sus ángeles y nos va a proteger en la medida que nosotros cumplamos su ley, que no podemos tentar a Dios, ¿o yo? Y no se le puede pedir a los ángeles, no, tampoco, que le cuiden a los hijos. Así mismo es Dios es el que nos cuida. Tengo una pregunta de una anónima en Río Piedra, un poquito difícil de contestar, ¿o yo voy a tratar de contestársela. Dice que tuvo un esposo maltratante, parece que se divorció de él, y si conozco un hombre bueno, ¿debo darle oportunidad o permanecer soltera? Desde el punto de vista bíblico, hermana, usted tiene que esperar que el esposo maltratante por el cual usted se divorció consiga otra pareja. En ese momento que él consiga su pareja, usted queda libre. Si no, no queda libre porque no tuvo una razón. La Biblia dice, Pablo dice que tiene que quedarse sin casar. Ahora, en el momento que su ex esposo, maltratante, consiga otra pareja o se case, pues usted puede tomar la decisión. Eso está en su libre elección. Libre elección, en ese sentido, ¿verdad? Tenemos otra pregunta aquí. ¿Cuál es su opinión sobre la cremación? Pues eso tiene que ver mucho, hermano, con la conciencia de los creyentes, ¿verdad? Personalmente, y esto es muy importante, yo no veo ningún problema con la cremación, porque creo que es acelerar un proceso, pero otros ven un problema, ¿verdad? Así que yo le exhorto a que usted tome según su conciencia lo que usted crea. Yo no, personalmente no veo ningún problema. No veo ningún problema. No lo veo en la Escritura, ¿verdad? Así que en ese sentido. Tengo una pregunta que me hicieron la semana pasada. Mire, Cristo era de dos naturalezas, divina y humana. Y siempre esas naturalezas están unidas para siempre. Cristo actualmente tiene su cuerpo humano glorificado. Cuando Cristo muere en la cruz, muere como ser humano. Dios no muere. Su naturaleza humana muere. Pero como ahora nosotros no hablamos de la naturaleza humana de Cristo y así la separamos, es correcto decir Dios muere. Porque en cierta medida hay una comunicación de atributos de la naturaleza divina a la naturaleza humana, en el sentido que ahora Cristo tiene una naturaleza, pero es una sola persona. Y nosotros no estamos adorando la naturaleza humana de Cristo y no a la divina, y no estamos adorando la naturaleza divina y no a la humana, estamos adorando a Cristo en sus dos naturalezas. En sus dos naturalezas. Tengo aquí una pregunta del hermano Rafael de Carolina. Él pregunta que de la práctica de pantomima en la iglesia, ¿esto es pagano? Bueno, depende de dónde está la pantomima. Porque si es en medio del culto, el culto es para Dios, ¿oyó? Y no puede haber ningún acto que distraiga nuestra atención a la adoración. Si es que usted quiere llevar una pantomima a la calle, ¿verdad? Porque está predicando en la calle como una forma de demostrar algo, o para una diversión en una actividad de jóvenes, pero en el culto el servicio es a Dios. Por eso Dios establece una forma como debe ser adorado, y nosotros no podemos inventarnos lo que nos dé la gana como Dios puede ser adorado. Nosotros no somos nadie para inventar cómo Dios debe ser adorado.
Ahora yo le voy a decir algo. Las danzarinas en el culto, eso sí es pagano. ¿Oyó? Eran los cultos paganos los que tenían danzarinas a sus dioses. ¿Me está escuchando? Los cultos paganos. ¿Oyó? Y cuando alguien quiere hablar de que David danzaba, hermano, como dice la Biblia, con toda su fuerza, que tiene que estar claro eso, y danzaba en los festivales. Cuando llegaba al templo, ahí no se danzaba. ¿Oyó? Porque el culto a Dios tenía unas directrices llevadas por los levitas. Y no se llevaba el concepto de la danza al culto. Sí, la diversión del pueblo. Es una cosa que, aunque eran las fiestas de Dios, tenía una connotación de que de festival. En orden, pero un festival para Dios. Pero cuando llegaba el culto, era un orden. Era otra cosa. Y no podía introducirse nada de eso. Eran los cultos paganos donde habían danzarinas. Por eso la insistencia de nosotros en el sentido de que la adoración en el culto es al Señor. No es a que yo me sienta bien o que el pueblo se sienta bien. No, muy bien. Es al Señor. Así mismo es, porque el culto a Dios es para que elevemos nuestra alma a Dios y que nada nos distraiga. Por eso es que no toda música tampoco se puede utilizar en el culto. ¿Oyó? Porque una salsa y un merengue, ¿me está escuchando? Salsa y merengue tiene su lugar, pero en el culto no puede, porque la salsa y el merengue son ¿qué? Ritmos cadenciosos que responden a una realidad que caribeña, cultural, de aportación negra, ¿verdad? En cierta medida a la cultura caribeña. Y son músicas cadenciosas que levantan ¿qué? Los ánimos y distraen la adoración. En la adoración tiene que haber solemnidad y tiene que haber ¿qué? Reverencia. Todo tiene su lugar. Todo tiene su lugar. Yo no le estoy diciendo que usted no oiga un cántico con letra cristiana en ritmo de salsa. Si usted lo quiere escuchar, porque no todo el mundo le gusta la salsa, ¿o yo? Yo personalmente creo que distrae tanto que se pierde el concepto de la adoración. Pero si usted lo quiere escuchar en su casa, pues usted lo hará, y merengues también. Pero en el culto a Dios, Dios exige atención y adoración reverente, y que ningún ritmo, ningún instrumento musical tampoco afecte esa adoración y quite la atención que nosotros tenemos que tener. Número uno, adorar a Dios y a escuchar su palabra. Su palabra. Por eso el culto a Dios, el apóstol Pablo exigía que fuera decentemente y con orden. Decentemente y con orden. ¿Vio? Nada tiene que ver que la salsa es del diablo, ni el merengue. Nadie ha dicho eso aquí. Todo tiene su lugar. Todo tiene su lugar. Yo estoy seguro que en una funeraria usted no va a tocar, ¿verdad?, un merengue, porque tiene que haber una solemnidad y una tristeza envuelta. En el culto a Dios tiene que haber que una reverencia, y que nuestros sentidos, todos, estén dirigidos a Dios, porque la adoración tiene que ser en espíritu y verdad. Ya en las postrimerías de este programa, queremos enfatizar lo siguiente. Hay una preguntita por aquí que nos hicieron, y quiero irme por esa línea, sobre las maldiciones generacionales. Yo quiero que usted entienda, hermano, que el concepto de maldiciones generacionales, ese concepto ya es un concepto que viene de la brujería. ¿Quiénes creen en maldiciones generacionales? Los brujos, el vudú, creen maldiciones generacionales, el espiritismo, creen maldiciones generacionales. Los cristianos no creemos en maldiciones generacionales. Cuando la Biblia habla de que el pecado puede llegar hasta la cuarta generación, ¿qué nos quiere decir eso, Andrés? Sí, que las consecuencias del pecado de las primeras generaciones. Claro, puede llegar hasta la cuarta generación.
Porque si usted, mire, cría mal, Claro. usted va, mire, usted va a cosechar mal. Y usted va a ver que de generación en generación, como el problema social que tenemos en Puerto Rico, hijos que nunca han visto a sus padres salir salir a trabajar. ¿Por qué usted espera que esos muchachos aprendan? Porque no hay que trabajar para vivir. Y usted ve que se perpetúa. Hijos que ven a sus padres mentir Exacto. en la oficina de los cupones para recibir eso, y ellos están viendo eso. Eso es lo que Así mismo aprenden. es. Eso es lo Y que entonces aprenden. cuando van a trabajar, no trabajen porque me quitan los cupones. Exacto. Entonces, de generación en generación. Eso es lo que se refiere a la Biblia. Que el pecado es aprendido y tiene unas consecuencias. Nada tiene que ver con maldiciones generacionales. Nada tiene que ver con heredar demonios. Satanás no tiene ese poder. Y el reino de las tinieblas no tiene ese poder. Ah, pero nos tienen engañado muchas iglesias ya dentro de ese paganismo del vudú y del espiritismo dentro de nuestras iglesias. Y entonces oímos de maldiciones generacionales y oímos de ese paganismo y de ese sincretismo. Y creemos que podemos soltarlo a través de las cosas increíbles que se ven en las computadoras, a través del internet y del Facebook. Gente que bebe agua y chorrea agua a la gente, gente que pone a los cristianos a comer hierba como ocurrió en África. No, entonces Oiga, los métodos que cosas utilizan increíbles. para expulsar el demonio son brujerías también. Sí, prácticas de brujería. Prácticas de brujería. Y nosotros tenemos que entender que todo eso se introduce en la iglesia de Cristo. ¿Sabe por qué? Porque no obedecemos la palabra y no creemos en ella. No la escudriñamos, No la pastor. O sea, escudriñamos. no buscamos la verdad. Y buscamos otras revelaciones fuera de la Escritura, cuando hay una sola revelación. O aquello que nos digan que nos resulta cómodo creerlo, porque mira, es verdad lo que dice ahí. Eso de la cuarta generación, pues, está relacionado. Están buscando soluciones a los males. Exacto, Sí. exacto. Y concepto de cuarta dimensión. Ese concepto de la cuarta dimensión, que hay un lugar que donde todo el mundo va, budista, eso es budismo. Budismo. Y el que le introduce viene de esa cultura. Viene de esa Y cultura. entonces utiliza la escritura para decir que eso tiene Exacto. validez. Y eso es paganismo en el cuerpo de Cristo. Y como usted no estudia, lo cree, así es, a ciega, se va por ahí. Y hay otro problema que fue el que establecimos también, los pastores están enseñando eso. Porque es que vienen de escuelas que apóstatas o paganas. Escuelas dentro Y de... entonces no hay nadie que corrija eso, y esto tiene que ir por donde va. Por eso es que cuando hablamos de sincretismo, sincretismo significa, ¿verdad?, la mezcla de ideas, ¿oyó? Usted cuando mezcla ideas paganas y cristianas, usted hace un sincretismo. Eso es lo que significa sincretismo. Cuando vemos ese sincretismo, nosotros tenemos que denunciar eso, porque ese sincretismo afecta a la iglesia de Cristo. A la iglesia de Cristo. Amigo y amiga que me escuchan, muchísimas gracias. Y en esta hora le pedimos al Señor que bendiga tu vida, que bendiga tu familia, que bendiga tu hogar, que bendiga tu trabajo y tu negocio, y que la paz de Cristo, que sobrepuja todo entendimiento, siempre esté sobre los tuyos y tu hogar. Dios te bendiga. Amigo y amiga que me escuchas, te damos la bienvenida nuevamente a Púlpito Reformado. Te habla el reverendo Carlos Cruz Moya y te invitamos a que te quedes con nosotros en la próxima hora para que escuches palabra de Dios, la palabra que no se equivoca, la palabra que no vuelve atrás vacía, esa palabra que como espada de dos filos penetra hasta lo más profundo del corazón del hombre y la mujer. En esta hermosa noche vamos a seguir la segunda parte de nuestro programa La cosmovisión pagana de los nazis y el cristianismo. La segunda parte del tema La cosmovisión pagana de los nazis y el cristianismo. Así que amigo y amiga que me escucha, busca tu Biblia, la palabra de Dios, la única regla de fe y conducta para discutir este tema tan interesante. Queremos también anunciar en esta noche una noticia muy buena, que también Púlpito Reformado se ha convertido en la voz oficial para el Caribe
de la Confraternidad Latinoamericana de Iglesias Reformadas. Por lo tanto, o ellos consideran imperfectos para la raza aria. Todo eso respondía a una cosmovisión pagana, apoyada por apóstatas que habían llegado al poder de la Iglesia. Querían crear tal cosmovisión que pretendieron destruir libros, quemaron libros. O sea, se opusieron, hicieron una contracultura. Contracultura, en cierta medida. La cosmovisión nacional socialista se alimenta del concepto teológico que discutimos la semana pasada, llamado los órdenes de la creación, ¿verdad? Y esa cosmovisión apóstata se une a la cosmovisión pagana del nacionalsocialismo para crear una nueva cosmovisión contraria a la revelación bíblica y a las doctrinas de la Reforma protestante. Ahora, ¿qué vigencia tiene la cosmovisión? El púlpito reformado lleva la voz de la confraternidad, de la CLIR, Confraternidad Latinoamericana de Iglesias Reformadas para todo el Caribe. Así que damos gracias a Dios por ese éxito de nuestro programa que ya lleva varios años en el aire. Me acompaña en esta noche el diácono Ángel Carrasquillo. Buenas noches, hermanos, y que el Señor les continúe bendiciendo. Y el hermano y estudiante de nuestro seminario, hermano Andrés Martínez. Dios bendiga a los que nos oyen. Y un servidor, el reverendo Carlos Cruz Moya. Así que, amigo y amiga que me escucha, busca tu Biblia, la palabra de Dios, para discutir este tema tan interesante. Y buscamos Hechos, capítulo 17, versículos del 28 al 31. Hechos 17, del 28 al 31. Dice así la palabra del Señor: porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Amén. La semana pasada comenzamos unos programas sobre la cosmovisión de los nazis y el cristianismo, buscando contextualizarla para este segundo programa. Los nazis establecieron y buscaban establecer una iglesia del Reich, del Tercer Reich, con un obispo del Reich. En ese sentido, vimos la semana pasada cómo dentro de un grupo llamado los cristianos alemanes se apropiaron de las iglesias cristianas, principalmente de la unificación de las iglesias cristianas, y establecieron un programa pagano en el cual buscaba crear un sincretismo entre las tradiciones y la mitología alemana y el concepto y la cosmovisión nacional socialista de los nazis y el cristianismo. Y cómo mediante ese programa se buscaba todo el tiempo que el concepto de la tierra y la sangre fuera visto como parte de una revelación de Dios al pueblo alemán. Al mismo tiempo, y esto es muy importante, se establecía las leyes raciales, mostrando el concepto racista del Tercer Reich, la persecución y el asesinato de los judíos, la persecución y asesinato en cámaras de gas también de gitanos, de otras sectas, de también cristianos, de homosexuales, de todo lo que era considerado basura humana para los nazis, incluyendo también toda persona con síndrome de Down, con deficiencia mental